eh, y que en estos momentos, pues, digamos que nos va a acompañar a compartir sus conocimientos en todo lo que es referente a sistemas fotovoltaicos, exactamente inversores residenciales. Vamos hoy a aprender con él todo lo que son los tipos de inversores residenciales, dimensionamientos básicos de sistemas y las marcas de los inversores, por lo general los que normalmente se utilizan, con, digamos que algunas marcas comunes. Sin embargo, es importante, queremos pues resaltar que este tipo de conferencias son de carácter académico. Para nosotros es importante compartir con todos ustedes estos conocimientos. Agradecemos a la empresa Solaire, quien digamos que es el patrocinador de esta conferencia y que nos está acompañando en el día de hoy. Aprovecho pues también para comentarles que el próximo martes vamos a celebrar el Día del Ingeniero. Tendremos una conferencia virtual en la cual ustedes verán por nuestras redes sobre los 9 pilares de la economía creativa. Realmente vamos a tener una gran conferencista que será Giselle, quien en estos momentos desarrolla unos proyectos junto con la ONU para Latinoamérica y que sé que será de gran interés pues para todos nosotros, digamos que tener en cuenta esa conferencia. También quiero aprovechar pues para comentarles que estaremos desarrollando próximamente digamos que el curso de fotovoltaicos, que el cual vamos a desarrollar próximamente en este mes sobre energía solar. Empezaríamos ahorita el 17 de agosto, todavía están a tiempo para las inscripciones. Espero que esta conferencia pues los anime bastante a ustedes pues para seguir adquiriendo estos conocimientos. Nos acompañaría en ese curso del ingeniero Ladislao Yola, quien pues ha estado con nosotros pues desde hace muchos años, conferencista de ACIEN y que tiene muchos conocimientos también en este tema. Agradecemos al ingeniero Alejandro por todo, digamos que el tiempo dedicado, digamos que a esta conferencia que vamos a desarrollar en el día de hoy. Él en estos momentos está liderando el equipo de soporte técnico y de ingeniería en el Grupo Solaire. Trabaja todo lo que es el diseño, instalaciones y configuración y control de sistemas fotovoltaicos y térmicos también. Realiza capacitaciones y todo lo que es en materia de solución de problemas de proyecto y lidera también una implementación de nuevos portafolios de servicios en esta compañía. Entonces, realmente pues teniendo en cuenta toda la experiencia en la cual nos brinda, pues agradecemos mucho, ingeniero Alejandro, por su compañía y por compartir con nosotros su conocimiento. De parte de ACIEM, agradecemos a todos ustedes, recomendaciones generales, que mantengamos por favor los micrófonos apagados y las cámaras también. Cualquier inquietud, utilicemos como levantar la mano para poder, digamos que, darle solución a las preguntas que tenga con respecto a la conferencia. Y en el momento en que el ingeniero Alejandro también quiera, digamos que, permitir que ustedes pues tengan alguna intervención en la mitad de su exposición. Bueno, no siendo más, ingeniero, bienvenido, muchas gracias. La sala es suya. Muchas gracias, Gisela. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Mi nombre es Marley Esteves. Soy ingeniera comercial de Solaire. La idea es que voy a hacer la apertura, les presento un poco de la empresa y ya los dejo con Alejo haciéndoles la presentación. Nosotros somos una empresa 100% distribuidora de equipos fotovoltaicos. Estamos ubicados en Jumbo, una ubicación estratégica porque estamos muy cerca al puerto de Buenaventura. Tenemos 2 líneas de equipos: la línea solar fotovoltaica enfocada en sistemas on-grid y la línea térmica, sistemas de climatización de piscinas y jacuzzis y agua caliente sanitaria. Un poquito de las marcas que manejamos son los distribuidores oficiales de Jinko, también tenemos inversores Fronius, Huawei, CPS, AP System, Estructural y Rack, manejamos protecciones. Bueno, 100% distribuidores, no atendemos clientes finales.
Para ser integradores nuestros, pues la idea es que se comuniquen con uno de los comerciales, les comparten los datos de la empresa y listo. Tenemos además un equipo de soporte técnico, el cual lidera Alejandro, que es quien les va a hacer hoy la presentación. Ellos están dispuestos a atender todas sus dudas técnicas, a darles apoyo en soporte técnico cuando vayan a poner en marcha proyectos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Alejandro es ingeniero electricista, es nuestro coordinador de soporte técnico. Los dejo aquí con él. Él está para hacerles esta presentación. La idea es pues que tomen el contacto de todos, allí van a quedar con el contacto de Alejo. Ya a través de él pueden contactarse con nosotros, ¿vale? Y espero que sea muy útil para todos pues esta información que les queremos brindar. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia. Pues aprovecho también para contarles que pronto vamos a dar a conocer nuestro nuevo portafolio de servicios, en el cual vamos a incluir lo que son diseños eléctricos para sistemas fotovoltaicos, inspección RETIE y estudios de conexión. La cámara de pronto para que no tengamos un poco de interferencia o que tape parte de la presentación, ¿vale? Todas las preguntas, por favor, en el chat. Gisela, por favor, nos colaboras apuntándolas para que al final de la presentación podamos dar respuestas a cada una. Si de pronto se nos hace muy largo, pues yo me comprometo a realizar respuestas por aquí, por Word, y se las enviamos por algún medio, ya sea por WhatsApp, allí en ese grupo que acaba de crear Gisela, o por correo electrónico, ¿vale? Sí, ingeniero. No es inconveniente, claro que estaríamos dispuestos de todas maneras. Esta conferencia, ¿Cómo? Que pero no te escuché esa parte. que está muy bien la aclaración, que de todas maneras esta conferencia también va a quedar grabada en nuestra plataforma y en estos momentos, digamos que en el chat también pudiésemos compartir en caso tal de que usted nos deje ahí la presentación. Sí, dale, sí, yo les comparto la presentación para que lo envíen por allí. Bueno, entonces ahora sí iniciando, me escuchan bien, ¿cierto? Gisela, ¿tú me escuchas bien? De pronto me escriban aquí por el chat y miramos si me están escuchando bien. Perfectamente. Listo, vale. Ok. Bueno, la charla de hoy vamos a orientarla a lo que es el dimensionamiento básico de un sistema fotovoltaico residencial, ¿cierto? Entonces, el contenido de esta presentación, primero les voy a dar una breve introducción de lo que es un sistema fotovoltaico, algo así rapidito de su principio de funcionamiento. Les voy a mostrar lo que son los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos, mencionarlos, como para que los tengamos en cuenta y pues, diferenciarlo para entrar en materia. Y ya nos vamos a enfocar en lo que es el dimensionamiento básico de un sistema fotovoltaico residencial conectado a la red, ¿cierto? Donde vamos a tener lo que es de pronto la estimación de cargas. Qué pena, ¿están viendo la pantalla? Giselle, ¿tú estás viendo la pantalla? Me comentan por aquí que de pronto no se ve la presentación. ¿Sí la pueden ver? La presentación está presentando a Alejandro Sí, aquí en este... Roldán, ahora sí se ve. Ok, Sí. perfecto, listo. Entonces, Sería de pronto que la coloques en pantalla gigante. sí, de pronto miremos un momentico aquí, ¿qué me dicen las personas? ¿Se ve bien? Listo, dice solo se ve el slide. Ok, ok. ¿Sí? Está muy bien, ok. Yo lo pongo más pequeña, allí lo están viendo todos. Me comentan por favor por el chat y nos miramos, para no arrancar y de pronto que alguna persona se quede sin ver la presentación. Se ve bien, dice Farley de Incol. Sí se mira, ok, listo. Qué raro. Bueno, listo, entonces, bueno, por aquí me están diciendo que se ve bien, entonces arranquemos. Bueno, primero vamos les continúo. Primero vamos a ver lo que es lo que sería la estimación del consumo de cargas para tener en cuenta, digamos, una base en la cual vamos a empezar a hacer el dimensionamiento de nuestro sistema fotovoltaico, el cálculo de la potencia a instalar del sistema fotovoltaico, y vamos a ver también la selección de los equipos más importantes, como lo son los paneles o los módulos fotovoltaicos, el inversor y las protecciones del sistema.
También les voy a comentar así rápidamente los requisitos para la conexión del sistema o del proyecto fotovoltaico con el operador de red, y te voy a mostrar al final los sistemas de monitoreo y control que se requieren para algunos casos, y también veremos de forma en tiempo real lo que sería un sistema de monitoreo de una de las marcas que nosotros los ofrecemos, para que se hagan una idea, digamos, de los parámetros y las funcionalidades que tiene tener estos sistemas de monitoreo. Bueno, y como introducción, los sistemas fotovoltaicos son equipos o sistemas que producen energía eléctrica aprovechando pues, lo que es el recurso solar o la radiación solar. Transforma esta energía de los fotones de la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua, y con ayuda del inversor pues, se puede hacer un acople en corriente alterna con los elementos que tenemos actualmente en nuestras viviendas. Las fuentes convencionales de energía pues crean muchos problemas ambientales de contaminación, problemas con el calentamiento global, para lo cual pues muchos países, naciones se han puesto de acuerdo y han trazado metas para la reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero, y uno de sus principales objetivos es, digamos, apoyar lo que es la implementación de energías limpias y renovables. Para el caso particular de Colombia, se comprometió a reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero en un 20%, y para esto, digamos, en ayuda a esto, implementó la ley 1715, que promueve la implementación de sistemas fotovoltaicos o fuentes no convencionales de energías renovables, quitando, digamos, impuestos a los equipos como paneles, inversores, dando beneficios tributarios. Nosotros podemos llegar a deducir el 50% de nuestro proyecto por renta, y también pues no tienen este tema de impuestos arancelarios en el momento de la importación de los equipos, que pues beneficia mucho este mercado. El principio de funcionamiento, como se ve en la presente diapositiva, nosotros aprovechamos aquí lo que es el recurso solar, la radiación solar proveniente del sol, la transformamos en energía eléctrica con ayuda del módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico nos genera corriente continua, lo cual pues no todos los electrodomésticos, ninguno de los electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar están adaptados para funcionar con este tipo de corriente, y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante el inversor, que transforma esta corriente continua en corriente alterna para alimentar los elementos de nuestro hogar, como la lavadora, la nevera, todos esos elementos que funcionan con corriente alterna. Incluso se puede hacer un acople con la red y entregar nuestros excedentes al operador. Este es como el comportamiento del sistema fotovoltaico. Esto es una campana de Gauss que representa la forma en la cual aumenta la radiación a lo largo del día, y de esta misma forma hacer proporcionar la generación de energía eléctrica con el sistema fotovoltaico. Es el mismo comportamiento que tiene el sistema fotovoltaico. Vemos que en horas de la mañana la radiación empieza a aparecer y empezamos a tener una producción fotovoltaica, alcanzando nuestra máxima producción alrededor del mediodía. En esta curva que tenemos aquí, como color naranja un poco más oscuro, es una curva o un perfil de consumo promedio doméstico, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, en horas de la mañana, nosotros nos empezamos a levantar, empezamos a tener un consumo que tiene su pico, no sé, en horas de 6, 7 de la mañana, que salimos todos de casa para ir a trabajar. Cuando ya salimos, el consumo es el mínimo, suele ser el de la nevera, elementos de vigilancia que tengamos incorporados y demás. Y en horas de la noche, cuando retornamos a nuestros hogares, tenemos el consumo más alto en el día. Y este comportamiento del perfil de consumo de un sistema doméstico en relación con el comportamiento de la generación del sistema fotovoltaico, pues juega un papel importante, porque va a determinar cómo vamos a aprovechar la energía que vamos a generar. Porque como en esta gráfica se puede ver, tenemos la mayor generación en la hora quizás de menor consumo que tenemos durante el día. Dentro de los tipos de sistemas fotovoltaicos, pues se diferencian particularmente por su filosofía de funcionamiento, equipos que utilizan. Dentro de estos tipos están los sistemas conectados a la red o on-grid. Están los sistemas aislados o microredes, también conocidos como los sistemas off-grid. Tenemos los sistemas híbridos, que pueden funcionar como los dos anteriores, y tenemos los sistemas de bombeo, que pueden ser aplicaciones de los anteriores, aplicaciones particulares más que todo de los sistemas aislados. Bueno, en el sistema conectado a la red o sistema on-grid, tenemos que los principales componentes que se tienen es el panel solar,
que es vital o importante, es, digamos, la parte más representativa del proyecto, que es el que se encarga de transformar la radiación del sol en energía eléctrica. Tenemos el inversor que me permite hacer un acople de la corriente directa generada por el panel a la corriente alterna que tenemos usualmente en consumo de nuestra vivienda. De igual forma, estos sistemas están conectados a la red, por lo cual pues, en la noche, cuando no disponemos del recurso solar, lo que hacemos es de que aprovechamos la energía proveniente del sistema. Incluso este medidor que tenemos instalado en nuestra casa se puede reemplazar por una de otras características que lo conocemos como un medidor bidireccional, que me permite exportar los excedentes de energía que tengo de producción durante el día para hacer un intercambio comercial con la red en la noche. Que pues resulta ser un sistema muy benéfico y que aparte es de bajo costo porque no requiere baterías. Tenemos los sistemas aislados o off-grid, que son sistemas que a diferencia del anterior suelen tener baterías, tienen un controlador de carga para garantizar que el ciclo de carga de las baterías sea adecuado para pues, aumentar su vida útil, tienen un inversor que tiene un funcionamiento que se llama tipo isla, no necesita conexión a la red, de hecho no se puede conectar a la red, para eso se encuentra este interruptor de seguridad. Y el consumo lo hacemos directo del inversor y de las baterías en la noche cuando ya no tenemos disponibilidad de recursos solar. Estos sistemas son ampliamente utilizados en lugares aislados en donde no tenemos acceso a la red convencional de energía. Entonces, esta es la única solución que hay o una de las soluciones más actualmente más empleadas para resolver este tipo de necesidades. Bueno, un sistema híbrido puede operar tanto como el sistema conectado a la red como en un sistema off-grid. Un punto característico de este sistema pues, es su inversor, que tiene la capacidad de hacer esto. Tiene conectada baterías y un controlador de carga, que por lo general, o dependiendo de la marca, viene incorporado dentro del mismo inversor. Tenemos un interruptor de seguridad o una transferencia automática que me permite operar de forma segura cuando el equipo entra en modo isla, o sea, que se aísla de la red para que no nos entregue excedentes al operador en el momento de que se haya algún apagón o demás, o estén haciendo alguna maniobra de mantenimiento en las redes eléctricas. Sistemas de bombeo, como les comentaba, suelen ser aplicaciones particulares de los sistemas aislados. Pues su diferencia radica en que algunos tienen bombas en DC que van conectadas, pueden ir conectadas incluso directo al módulo fotovoltaico, pues se aconseja que se utilice un regulador para mejorar, digamos, la forma de operación. También hay sistemas de bombeo que aprovechan las bombas existentes de AC y los incorporan con un inversor aislado y se alimenta, puede ser con o sin baterías, pues ya depende particularmente de la aplicación o de la necesidad del cliente. En cuanto al dimensionamiento del sistema conectado a la red, tenemos 4 pasos principales. El primero es la caracterización de la carga, ¿cierto? Que puede ser pues, de 2 formas, con el perfil de carga, que es la gráfica que me muestra cómo se comporta ahora mi sistema o mi consumo, o con el consumo neto. Nosotros podemos identificar este consumo neto en la factura de energía, con un medidor adicional, o haciendo incluso un cuadro de cargas y estimándolo nosotros mismos de forma manual, de una forma aproximada. El siguiente paso es identificar el tipo de sistema a instalar, ya que pues dependiendo de nuestra necesidad, que es el primer paso en este segundo, es identificar nuestra necesidad antes de seleccionar el tipo de sistema a instalar, ¿cierto? Porque no todos los tipos de sistema de pronto sean la mejor opción por, digamos, una inversión económica. No todos van a ser la mejor opción y esto se debe evaluar antes de pues, llegar a hacer la implementación. El tercer paso es la definición de la potencia del sistema fotovoltaico a instalar. Lo podemos hacer de 2 formas, dependiendo del tipo de sistema o de las condiciones a las cuales pues, nos tenemos que someter. Puede ser por el cálculo de la generación neta. Nosotros tenemos un consumo mensual, el cual nosotros queremos tener el 100, el 80, o el 100, incluso hasta un porcentaje más alto al 100%, un 110, 120% de nuestro consumo. Nosotros simplemente decimos esta energía la que queremos generar en el mes neto y diseñamos un sistema fotovoltaico que se acople pues, a esa necesidad. Gráficamente lo podemos hacer mediante el perfil de carga, ¿cierto? Que eso es particularmente para los sistemas que no pueden inyectar a la red, que ya les voy a mostrar más adelante por qué. Siempre nos conviene saber cuál es el comportamiento de nuestra carga para así seleccionar un sistema o dimensionarlo de forma adecuada.
Bueno, también al final, pues ya teniendo definido el tipo de sistema y la potencia a instalar, vamos a seleccionar los equipos, que en el caso de esta presentación voy a darles una de las formas que hay para seleccionar los paneles y el inversor, las protecciones, pues la estructura de pronto la dejamos para otra presentación porque tiene sus casos, para no hacerlo muy extenso, y los accesorios de control y monitoreo. Bueno, el primer paso, como les comentaba, es la caracterización de la carga. Podemos hacerlo de dos formas: el perfil de carga, que es una gráfica que nos muestra el consumo hora a hora, o pues depende del periodo de muestreo que tengamos, el comportamiento de nuestra carga. Y podemos tener el consumo neto, que podemos sacarlo, por ejemplo, del promedio de consumos de un año o de 6 meses que viene en el recibo de la energía convencional. Vamos a instalar un medidor aparte y tomar registro de este dato, pero pues ya se define de pronto dependiendo de la necesidad o el detalle que requiera cada proyecto. Bueno, ahorita sí vamos a tener que identificar el tipo de sistema que vamos a instalar, y para eso pues debemos primero identificar cuál es nuestra necesidad, ¿cierto? Si nuestra necesidad de un ahorro económico, un beneficio económico que queremos tener a largo plazo, pues vamos a tener en cuenta esta necesidad o este objetivo como principal en nuestro proyecto, por lo cual pues vamos a tener en cuenta el proyecto más económico que me genere los mayores beneficios y demás. Tenemos el sistema de respaldo por confiabilidad. Queremos tener un sistema fotovoltaico que me permita que cuando se vaya la energía, pues tener esta fuente alternativa para llenar una necesidad. Suele ser muy utilizado, muy necesario, por ejemplo, en hospitales, en lugares así que son críticos, que no se puede ir la energía. Como también puede ser de que para mí es muy importante que si me estoy viendo el partido, que no se me vaya la energía, porque hemos visto estos casos. Entonces yo tengo mi sistema de respaldo para que no me falte la energía y poderme terminar de ver el partido, por ejemplo, ¿cierto? Pues ya, como les decía, las necesidades y el tipo de sistema que vamos a instalar depende mucho del objetivo que tenga nuestro cliente. Pues, por ejemplo, en el beneficio económico vemos conciencia ambiental. A algunas personas también es muy importante saber de que este tipo de proyectos pues contribuye a lo que mencionábamos antes, que es la reducción de gases de efecto invernadero, de contaminación, por lo cual pues queremos implementar este tipo de proyectos para poder pues tener lo que es, pues mejorar lo que es este tema, o poder alcanzar las metas que nos hemos trazado todos como sociedad de reducir estos efectos que le estamos ocasionando con la contaminación. También otra necesidad es la ausencia incluso de energías en zona de energía eléctrica convencional, en zonas no interconectadas, que es una necesidad donde yo pues me pasa a ser, digamos, secundario de, por ejemplo, el ahorro económico. Yo necesito energía eléctrica para que mis equipos funcionen, pues no necesariamente el proyecto tiene que ser rentable, ¿cierto? Porque ya pues tenemos esta necesidad muy marcada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los tres principales tipos de sistemas fotovoltaicos: el on-grid, off-grid y el híbrido, conectado a la red, no conectado, y el que puede funcionar de las dos formas. Tenemos que en beneficio económico suele ser más rentable un sistema on-grid, ya que pues, su costo de implementación es mucho más bajo, porque en un sistema off-grid por lo general las baterías suelen tener el costo del 50% del proyecto, y un sistema híbrido está como de un valor intermedio entre los dos, ya que pues los sistemas o las baterías que se implementan en este tipo de proyectos suelen ser simplemente para cubrir unas cargas críticas como iluminación, circuitos cerrados de vigilancia y demás. Entonces no requiere un sobrecargo muy alto en baterías, y los inversores tampoco suelen ser mucho más costosos. Por respaldo, pues el on-grid no aplica porque no tiene un sistema de respaldo, ya que no posee baterías por lo general, a no ser que sea un inversor híbrido. Tenemos que el inversor off-grid por respaldo, digamos, es el que tiene el puntaje más alto, porque es el que me permite funcionar completamente aislado de la red, y el híbrido viene a ser un punto intermedio porque solo me sirve para utilizar algunos elementos. Aunque yo puedo utilizar un sistema híbrido, pues volvemos a lo mismo, dependiendo de la necesidad de nuestro cliente, podríamos llegarlo a dimensionar con un backup del 100%. Por conciencia ambiental, pues al ser un sistema de pronto también más económico, que requiere menos equipos y que no tiene baterías, el on-grid suele ser el sistema que nos ofrece mejor, un puntaje más alto en este aspecto. El off-grid, pues al tener más baterías y este tipo de equipos, pues suele tener el puntaje más bajo, y el híbrido está en un punto intermedio por la misma razón.
En ausencia del servicio de energía, el sistema on-grid no nos da ningún beneficio, porque no puede funcionar en modo isla. Y el sistema off-grid, pues, sigue teniendo esta ventaja, ya que un sistema híbrido pues, requiere de la red para operar en ciertas condiciones y el sistema off-grid puede estar totalmente aislado. Y es el que se utiliza para las zonas no interconectadas. Bueno, pues ya habiendo identificado la necesidad, ahorita queremos saber qué tipo de sistema fotovoltaico vamos a implementar. Para el caso de esta charla, pues vamos a asumir que el que necesitamos nosotros es un sistema conectado a la red y para eso pues ya vamos a empezar a definir la potencia que vamos a instalar. Debemos de tener algunas consideraciones también para pues, hacer el diseño o la selección de los equipos de este sistema. Y primero debemos de definir si deseamos inyectar energía a la red y en qué cantidad, o si el sistema va a ser inyección cero, no vamos a exportar excedentes a la red. Bueno, si vamos tenemos que tener en cuenta que este tipo de conexiones la implementación de este tipo de proyectos se encuentra reglamentado según la CRED 030-2018, en donde pues nosotros solo podemos entregar hasta el 15% del transformador en energía, en potencia, qué pena, del transformador. Pues depende también de pronto de algún estudio de conexión, en el cual garanticemos que no vamos a tener afectada la red y demás, pero inicialmente solo tenemos permiso de entregar un 15% de la capacidad del transformador. Otro requisito es que la cantidad máxima entregada en una hora por los generadores distribuidos no debe superar el 50% anual de horas de mínima demanda registradas para el año anterior a la solicitud en una franja horaria de 6 a.m. a 6 p.m. para el caso de los proyectos conectados a la red. Ok, también debemos de tener claro que el operador debe otorgar toda la información suficiente del estado de la red. En su página web por lo general se encuentra un mapa en donde podemos consultar la disponibilidad del transformador o algunos parámetros necesarios para hacer el estudio de conexión si queremos llegar un poco más arriba o si por las características de nuestro proyecto es algo reglamentario. Bueno, para los sistemas con inyección cero, pues para el diseño debemos de basarnos en la gráfica promedio de consumo mensual. Pues ya les vamos a mostrar, yo les voy a mostrar por qué después, pero también hay que tener en cuenta que para este tipo de proyectos debemos de incorporar un control o una protección que es obligatoria, que es el relé de flujo inverso, que muchas de las marcas de inversores o todas que nosotros vendemos, pues tienen incorporado cada uno de estos elementos acorde a la marca que funciona pues con un sistema automático de control de generación del sistema. Bueno, para la definición de la potencia a instalar tenemos una de las formas y es el consumo neto. Podemos ver el consumo promedio mensual en nuestra factura de la energía y con base en esto podemos definir la potencia a instalar. Para esto, pues para este ejemplo aquí en esta presentación vamos a asumir que el consumo mensual de nuestro cliente son 1000 kilovatios hora mes, que sería un consumo grande, digamos, de una finca, no sé, de una bodega o de una casa grande, por ejemplo, con que tenga sistemas trifásicos, que tenga aires acondicionados, bombas de la piscina y demás. Ok, primero tenemos que tener en cuenta el consumo, vamos a calcular el consumo promedio diario, que tenemos el consumo promedio mensual, lo dividimos en 30 días, así tenemos el consumo promedio diario de nuestro sistema, que para este caso son 33,33 kilovatios hora día. Con este consumo diario, pues ahorita tenemos que tener otro parámetro importante, que son las horas de sol pico en la zona de influencia de nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos consultar estas horas de sol pico en algunas bases de datos como de la NASA o estas del IDEAM que tenemos aquí en pantalla, que es un ejemplo muy claro. Podemos sacar, digamos, podemos dimensionar con base en el mes con menor disponibilidad de radiación solar. O podemos sacar un promedio, digamos, de la radiación solar a lo largo del año y definimos, digamos, este valor para hacer el diseño del sistema. O incluso podemos instalar una estación meteorológica, o si hay alguna en la zona, pues sería lo mejor tener este registro de la estación meteorológica en donde nos registren las horas de sol pico, digamos, promedios en el año, y con eso poder hacer el dimensionamiento de una forma más precisa. Para la definición, bueno, como les comentaba, para la definición de la potencia del sistema fotovoltaico, debemos de dividir el consumo diario en las horas de sol pico, y esto nos va a entregar como resultado la potencia
del sistema fotovoltaico, que para este caso serían 6,94 kilovatios. Esto lo que estoy tratando de decir aquí es de que yo con un sistema de 6,94 kilovatios, yo podría en 4,8 horas de sol pico, yo puedo generar los 33,33 kilovatios hora día, que me representan los 1000 kilovatios hora mes que pues tiene de consumo promedio mi cliente. Pero este valor no es suficiente, pues ya que los equipos, las condiciones ambientales, algunas características como lo son el sombreado, la desconexión, las nubes, la eficiencia del inversor, la eficiencia de los módulos fotovoltaicos, la eficiencia de, por ejemplo, el cableado en DC o en AC. También tenemos problemas de que los módulos están sucios, tienen polvo y esto reduce la generación que tienen. Entonces, eso tiene todo este sistema tiene una serie de pérdidas que me va a llegar casi que al 20 y el 30% del total de la generación del sistema. Pues teniendo en cuenta este factor de pérdidas o la eficiencia del sistema fotovoltaico, vamos a generar este factor de seguridad. Vamos a dividir la potencia del sistema fotovoltaico que hemos definido antes en 0,7, y vamos para el caso más crítico, un 30% de pérdidas del sistema, y vamos a obtener que la potencia instalar del sistema fotovoltaico son 9,92 kilovatios, son 9,92 kilovatios pico, ¿cierto? Bueno, esta sería la potencia instalar con el método que le habíamos dicho, que es la potencia o la energía consumida neta en el mes. Ahorita tenemos esta otra forma de calcular o estimar la potencia del sistema fotovoltaico, que es ya con el perfil de carga, que es esta gráfica que vemos aquí a la derecha, en donde vemos el comportamiento de nuestra carga a lo largo del día. Pues es importante que por lo menos tengamos los datos de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es cuando tenemos disponibilidad del recurso solar. Bueno, también podemos hacer esto por medio de un medidor, un analizador de red, un smart meter, que nos permita registrar los datos hora a hora o en algún periodo de tiempo determinado para lograr obtener esta gráfica y ver el comportamiento del sistema. Y podemos hacer la estimación a cálculo de cómo sería, digamos, el consumo de nuestras cargas, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo aquí, de cómo, por ejemplo, yo lo hice para sacar esta curva de consumo promedio. No es la forma más efectiva, lo ideal sería tener una medición, pero también es cierto que no todos disponemos de este tipo de elementos de medición y podemos hacer una muy buena representación de una forma aproximada como esta que vamos a continuación. Bueno, por ejemplo, esta tabla es algo muy sencillo que hice yo y donde tenemos la potencia de cada uno de los electrodomésticos que tenemos en nuestra vivienda. Aquí está, por ejemplo, el bombillo de la habitación, el bombillo de la cocina, el bombillo de la sala, la nevera, el televisor, el ventilador. Tengo la potencia de cada uno de estos elementos y voy a registrar, digamos, cada hora las horas que estuvo encendido este elemento a lo largo del día. Por ejemplo, el bombillo de la habitación yo lo encendí desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que es el tiempo que me demoro en arreglarme para irme para el trabajo. El bombillo de la cocina quedó encendido desde las 7 a 8 a.m., de la mañana. Volvimos y lo encendimos en la tarde desde las 4 hasta las 6 p.m. El bombillo de la sala simplemente lo encendimos a las 9 y lo encendimos ya entre las 5 y 6 p.m. y así sucesivamente para todos los electrodomésticos de la casa. Y al final vamos a hacer una suma del total del consumo de cada hora de nuestra vivienda. Y esta sumatoria es la que nos va a dar la gráfica de consumo o el perfil de carga de nuestra casa, ¿cierto? Que es la que vemos en esta parte de aquí. Si yo tengo un periodo, digamos, más ajustado cada 30 minutos, cada 5 minutos, nuestra gráfica va a tener unos mejores resultados, pero también es difícil, digamos, yo saber cada 5 minutos que está encendido, ¿cierto? Entonces, esto es como para hacer una aproximación, más no es, digamos, el mejor método para hacerlo. Ok, listo. Bueno, con la estimación del consumo de cargas, nosotros tenemos ya nuestra curva que representa el consumo de nuestras cargas a lo largo del día, y aquí es donde vamos a empezar a determinar la potencia fotovoltaica a instalar. Vemos en esta curva de color naranja que está aquí abajito, que le estoy señalando, la curva del sistema fotovoltaico. Esto digamos sería la campana de Gauss que representa la generación fotovoltaica a lo largo del día, con
proyecto, digamos que en este eje tenemos que son 400 vatios el consumo al mediodía, el consumo más alto al mediodía son 400 vatios. Si yo instalara, o realmente lo que yo busco con un sistema de inyección cero, que es para lo que me sirve un perfil de carga, es que no se desaproveche la energía eléctrica que yo estoy produciendo con mi sistema fotovoltaico. Ya que, por ejemplo, si yo dimensiono con 400 vatios, nuestra potencia del sistema fotovoltaico siempre va a estar por debajo de la curva de consumo de nuestro cliente. Pero si yo dimensiono, por ejemplo, al 1.5, al 150% de nuestro consumo más bajo al mediodía, voy a tener, por ejemplo, esta curva gris que ya se encuentra por encima. Y cuando tengamos que instalar nuestro relé de flujo inverso, nuestro controlador, vamos a tener que la curva se va a cortar justo en la intersección con la curva de consumo de nuestro cliente. Y toda la energía que está en el área, digamos, entre la curva azul y la curva gris, se va a perder o no la vamos a poder aprovechar. Ya si pues dimensionamos un 200% de nuestro valor más bajo, vamos a tener que esta pérdida de generación va a ser mucho más representativa, pero tampoco significa que el valor más óptimo sea dimensionar al 100% o siempre estar por debajo de la curva de generación, ya que pues muchas veces esta pérdida no es representativa para el beneficio económico que me va a otorgar este área que tenemos por esta parte de más generación. Entonces allí es donde tenemos que entrar a hacer un estudio económico en donde digamos cuál de estas curvas me representa un retorno de la inversión más rápido en el tiempo, ¿cierto? No necesariamente el sistema fotovoltaico dimensionado de esta forma te va a entregar los mejores beneficios económicos, si este fuera el caso o la necesidad que tenemos nosotros en el momento. Bueno, para esto pues debemos de considerar este punto de equilibrio, definir en qué porcentaje o en qué valor de potencia vamos a dimensionar nuestro sistema fotovoltaico, y para calcular la potencia del sistema fotovoltaico como tal, pues esta ya sería la potencia del sistema fotovoltaico, qué pena. También tenemos un factor de seguridad por eficiencia del sistema y nos da, por ejemplo, que para el caso de la curva naranja de 400 vatios, me da 570 vatios pico instalados para este sistema dimensionado de esta forma. Bueno, nosotros vamos a asumir que nuestro sistema va a tener inyección a la red, por lo cual la forma en la que vamos a calcular la potencia de nuestro sistema fotovoltaico fue la que les mostré en la parte anterior, que es definiendo la generación neta mensual. Entonces, vamos a empezar con la selección de los equipos, como son los paneles solares, el inversor, las protecciones y los accesorios de monitoreo y control. Bueno, por ejemplo, esta es una vista del techo o digamos del espacio disponible que tenemos en la locación o en el lugar donde está nuestro cliente. Tenemos un techo a 2 aguas que pues puede tener, digamos, la capacidad de tener 11 módulos por cada lado. Tenemos la posibilidad de poner 2 módulos más en esta parte, pero digamos, estas son consideraciones de planta que vamos a tener que tener en cuenta antes de hacer el dimensionamiento o el diseño de nuestro sistema. Bueno, en la selección de los equipos, primero empezamos con los paneles solares. Tenemos que la potencia pico en paneles solares es igual a la potencia del sistema fotovoltaico que hemos definido antes. Nosotros hemos definido una potencia fotovoltaica de 9 kilovatios, que ven aquí se me 9.9 kilovatios. 9.9 kilovatios pico. Entonces, vamos a calcular el número de paneles solares que necesitamos para alcanzar esta potencia pico. Podemos definir, digamos, una potencia, bueno, los módulos solares tienen potencias, están comprendidos en potencias de entre 200 hasta 535 vatios pico, incluso 560 vatios, dependiendo del fabricante, pero también tenemos que tener en cuenta es la disponibilidad en el mercado de estos paneles. Digamos, un panel usualmente comercial puede ser un panel de 455 vatios. Tenemos que, pues ya les voy a mostrar más adelante qué otras consideraciones debemos de tener en cuenta para la selección de este panel, pero podemos empezar el diseño definiendo que tenemos un panel de 455 vatios. Eso nos da un total de 21,8 paneles, que serían 22 paneles para este sistema. Entonces, definimos la potencia pico instalada en paneles, que sería pues, la cantidad de paneles por la potencia pico del panel, que serían 10.010 vatios pico.
Ya tenemos la potencia pico en paneles, podemos seleccionar el inversor. Por ejemplo, un inversor que se ajusta, debemos de tener en cuenta también de que hay varios tipos de inversores, que está el inversor de string o inversor de cadena, está el microinversor, y también debemos de tener en cuenta que existe el tipo de red a la cual se va a conectar el cliente. Puede ser una red monofásica bifilar, una red monofásica trifilar, que es lo que nosotros conocemos, muchas personas conocen como red bifásica, que es a 220, o una red trifásica tetrafilar, que es la más usual, digamos, para sistemas, una casa muy grande o un sistema eléctrico de una industria, de una bodega o algo así más grande. Bueno, en la selección del inversor, pues aquí vemos los diferentes tipos los dos tipos de inversores que manejamos nosotros. Por ejemplo, el inversor de string o de cadena, hay diferentes marcas, referencias, pues acorde a cada necesidad. Tenemos los microinversores. Por ejemplo, nosotros manejamos tres marcas. Está Fronius, que tenemos para sistemas monofásicos trifilares o bifásicos a 220. Tenemos potencias de 3.8, 5, 6, 8.2 kilovatios para Fronius. De CPS tenemos inversores de 3.6, 5 y 6 kilovatios. Para Huawei tenemos un inversor que además es un inversor híbrido, pero puede funcionar en on-grid sin ningún problema. Potencias de 2, 3, 4, 5 y 6 kilovatios. Tenemos de microinversores, nosotros manejamos la marca AP System, de los cuales somos distribuidores oficiales. Tenemos, por ejemplo, este microinversor que es de 1.5 kilovatios, que se llama el QS1, es un inversor monofásico trifilar o bifásico a 220. Y tenemos un microinversor trifásico de 1 kilovatio, que es un inversor trifásico tetrafilar, 110, 200, 120, 208. Bueno, para la selección del equipo, para el caso del inversor, debemos de tener las siguientes consideraciones. Para un inversor de stream se realizan conexiones en serie, que esos son los conocidos stream de paneles. Tenemos paneles conectados en series que llegan estos arreglos al inversor. Por lo general, estos inversores se instalan aparte del arreglo fotovoltaico o muy cercano, se pueden instalar sobre pared, incluso se pueden instalar sobre el techo directamente, pero pues cada fabricante tiene algunas consideraciones particulares para el tipo de instalación de esos equipos. Este equipo pues requiere protecciones en DC, como fusibles, DPS, un breaker termomagnético para la protección del cableado. Ok, tenemos otro equipo que es el microinversor. Las consideraciones que tenemos para estos equipos están de que van conectados directamente debajo de los paneles. No requiere protecciones en DC, ya que el cable del panel va conectado directo a la entrada del microinversor que podemos ver aquí en pantalla. Tiene unos conectores que se llaman conectores MS4, que están diseñados para instalación en intemperie, permiten hacer un sello hermético con una protección IP65. Entonces, en este tipo de equipos no requerimos una protección en DC y van instalados directamente abajo de los paneles, por eso esta es la característica que lo hace el microinversor. Vale, para la selección del inversor también debemos de tener en cuenta la característica de nuestro panel solar. Dentro de los parámetros más importantes para la selección del inversor del panel solar sería la corriente de cortocircuito, que es la corriente más alta a la cual va a estar sometida el inversor por parte del string de paneles, y la tensión de circuito abierto, que me define la tensión máxima. Esta que sería el voltaje de circuito abierto, me define la tensión máxima a la cual van a estar sometidas los conectores del inversor. Bueno, entonces nosotros debemos de hacer la comparación con la ficha técnica del inversor. Tenemos, por ejemplo, parámetros importantes aquí como lo son la tensión máxima de entrada del inversor, que para el caso de este es un inversor Fronius de 10 un inversor primo de 10 kilovatios de Fronius. Es un inversor monofásico trifiliar o bifásico a 220. Tenemos de que la tensión máxima del street a la cual puede estar sometido son 1000 voltios. La tensión o el rango de operación del MPPT. Bueno, el MPPT es ese medidor de máxima potencia. Esto es un elemento o una forma de operación que tiene el inversor para garantizar la eficiencia o el máximo aprovechamiento del arreglo de paneles del sistema. Lo que hace este MPPT es de que varía la tensión del stream para garantizar tener la mayor eficiencia o la mayor generación en ese momento de ese stream de paneles. Tenemos el rango del MPPT,
Y tenemos también aquí parámetros del inversor, como lo son la corriente máxima de salida en corriente alterna, y con esta pues vamos a definir más adelante el calibre de cable para la conexión con la red. Bueno, entonces, ya viendo estos parámetros del inversor y del panel solar fotovoltaico, y definimos si la corriente máxima del panel, que para este caso son 11,6, bueno, sería 11,6 amperes, está dentro del rango del inversor, que para el caso del MPPT1 es de 33 amperes y para el caso del MPPT2 es de 18 amperes. Vemos que en ambos MPPT los paneles que hemos seleccionado son compatibles con el equipo. Entonces, para la configuración de los streams, nosotros ya hemos definido que tenemos 22 módulos. Un momento. No, significado. Hemos definido que necesitamos 22 módulos y hemos seleccionado un inversor. Digamos, para el caso, nuestro cliente es un cliente con una conexión monofásica trifiliar a 220. Entonces necesitamos un inversor que sea compatible con este tipo de red, que para este caso es el Fronius Primo de 10 kilovatios. Ya habiendo seleccionado el inversor y los paneles, ahora tenemos que definir la configuración de los streams. Y para eso, pues debemos de tener en cuenta el rango de operación del MPPT, que está en la ficha del inversor, que para el caso del inversor Fronius Primo de 10 kilovatios es de 260 a 800 voltios en corriente continua. Tenemos la tensión de arranque del inversor, que va a ser la tensión mínima que requiere el equipo para encender, que son 80 voltios en DC. Tenemos la tensión máxima del inversor, que para este caso serían 1000 voltios, que es la tensión máxima que podemos permitir en un stream. Y la tensión de circuito abierto del panel, que serían 49,46 voltios de corriente continua, y la tensión de operación del panel, que es 41,56 voltios. Todos estos datos están dispuestos en las fichas técnicas del fabricante del módulo. Como vemos aquí, este es un recorte de la ficha. Bueno, para poder calcular estos streams, debemos de calcular primero la tensión máxima a la cual va a estar sometido o el voltaje máximo del panel, dependiendo pues también de las condiciones ambientales. En un panel fotovoltaico, la temperatura ambiente puede afectar representativamente la tensión del módulo, siendo que a temperaturas más bajas aumentando el voltaje de salida del panel. Tenemos en cuenta aquí la fórmula que es el voltaje de VOC, sería voltaje de circuito abierto o voltaje de open circuit. Tenemos que la fórmula es que el voltaje de circuito abierto se multiplica por un factor un factor de, bueno, eso es como un factor, un coeficiente de temperatura que me representa por cada grado centígrado que aumenta el incremento en tensión que tiene el panel. Entonces, vemos de que la temperatura mínima sería la temperatura mínima ambiente registrada o histórica en el lugar. Después podemos tomar una temperatura, digamos, promedio, una temperatura, digamos, por ejemplo, para Cali nunca vamos a tener una temperatura inferior a 15 grados centígrados al mediodía, que sería el momento donde tenemos mayor radiación solar. Y ponemos aquí lo que es el coeficiente de temperatura del panel, que está dispuesto aquí también en la ficha técnica en esta parte, que dice coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto, que para este caso es menos 29% por cada grado centígrado. Y pues haciendo este cálculo nos da que de tener una tensión máxima del panel a condiciones estándar de 49,46 voltios, podemos llegar a tener en estas condiciones de temperatura 52,33 voltios en el panel, digamos, a temperatura mínima histórica del lugar. Ahora vamos a calcular el voltaje de operación mínimo del sistema. Este se calcula teniendo en cuenta pues, el voltaje, igualmente pues, se encuentra afectado por la temperatura. Tenemos en cuenta el voltaje mínimo de la ficha técnica de operación. Tenemos la temperatura máxima registrada en el lugar de forma histórica, y tenemos el aumento de temperatura pues dependiendo de la ventilación o que ya depende de la ventilación o del arreglo del fotovoltaico, que pues, por lo general está entre 20 y 30 grados centígrados. Nosotros para efectos del cálculo tomamos el valor más crítico, que sería 30 grados centígrados, y de igual forma tomamos un coeficiente de temperatura que también está dispuesto aquí en la ficha técnica del panel, que para este caso sería
El coeficiente de temperatura a potencia máxima sería 0,35% por cada grado centígrado. Esto nos da de que la temperatura mínima del panel en condiciones ambientales pasó de ser de condiciones estándar de 41.46 a 36,76 voltios. Bueno, ya con estas dos temperaturas máximas y mínimas podemos definir el mínimo, definir el número de paneles por stream, que para eso debemos de considerar que los paneles en serie deben ser de la misma referencia. Cuando nosotros hacemos un stream debemos de garantizar que todos los paneles que estén en serie tengan una misma referencia, una misma potencia, para que como van a funcionar con un mismo MPPT, el sistema se puede llegar a ajustar a la potencia máxima generada por el panel de menor rendimiento en ese momento. Entonces, para garantizar una buena eficiencia del stream, debemos de configurar el stream con todos los paneles de la misma referencia. Bueno, entonces también debemos de tener en cuenta que los streams dentro de un mismo MPPT deben de ser streams idénticos, o sea, deben tener la misma cantidad de paneles y deben ser paneles de la misma referencia para garantizar este mismo punto. Que en el funcionamiento con el MPPT, un string que se encuentre en condiciones diferentes no me afecte el funcionamiento del otro. La tensión mínima de operación del MPPT debe ser menor a la tensión mínima de operación del stream. O sea, si yo tengo la tensión mínima de operación del MPPT debe ser menor a la tensión mínima de operación del stream, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, el número mínimo de módulos que yo puedo tener, lo defino con el voltaje mínimo de operación del MPPT, que para el caso del inversor son 260 voltios. Yo lo divido en la tensión mínima de operación del panel y con eso garantizo cuál es la cantidad mínima de paneles que necesito. Haciendo este cálculo me da 7.07, entonces yo para garantizar que a tensión mínima de operación del panel yo voy a tener este mínimo voltaje para estar dentro de la ventana de operación del MPPT, debo utilizar 8 paneles, 8 módulos fotovoltaicos. Aquí también tenemos de que la tensión máxima del inversor debe ser mayor a la tensión máxima de circuito abierto del stream. La tensión que hemos calculado aquí nos sirve para saber en algún momento, digamos en condiciones ambientales críticas, cuál va a ser la tensión máxima que tenemos. Si nosotros definimos, o el fabricante nos define, que la tensión máxima que soporta el equipo, el inversor, son 1000 voltios, y yo lo divido en la tensión máxima que va a tener mi panel, por condiciones ambientales extremas, me voy a garantizar de que nunca me voy a pasar de este límite y pues no voy a afectar al equipo. Me da un número de 19.1 paneles que yo debo tener siempre. Esta parte sí le dimensiono por debajo, 19 paneles, porque si dimensiono con un panel más me voy a pasar de esta tensión. Entonces, tengo como número máximo de módulos en el stream 19 y mínimo 8 módulos. Y como tenemos 22 módulos, ahorita debemos de considerar, bueno, como decíamos, mínimo 8 módulos, máximo 19 módulos en un stream. Y ahorita debemos de considerar es cómo tenemos la distribución física o la disponibilidad de espacio en el techo, o si es un montaje sobre suelo, el área disponible que tenemos para los paneles. Como nosotros en la imagen que les mostraba antes, tenemos un techo a dos aguas casi del mismo tamaño. Yo puedo definir, aparte de que el inversor tiene 12 MPPTs, que voy a hacer 2 streams de 11 módulos. Para garantizar una máxima eficiencia, voy a utilizar un MPPT para un agua y un MPPT para el otro agua del techo, ya que pues a pesar de que los streams van a ser idénticos de 11 módulos, por la diferencia de inclinación puede haber una diferencia en la potencia que puede generar en un momento determinado el sistema. Entonces, para garantizar que un stream no me afecte el otro, voy a ponerlos en MPPT independientes. Ok, igual, pues esta es una de las formas de hacerlo. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, 10 y 12 módulos, los 12 módulos para el agua, que es un poco más grande, pero pues una forma de verificar cuál configuración es más eficiente puede ser a través de una simulación, ¿cierto? De hacer las comparaciones de estos diferentes tipos de arreglos y ver cuál es la que mejor resultado me da. Pero pues, para ser prácticos, yo divido 11 módulos, divido 2 streams de 11 módulos y por condiciones
digamos, geográficas de ubicación de Colombia, pues no me va a afectar mucho, y con techos que no suelen tener una inclinación de más de 5 grados, no me va a afectar mucho de pronto la producción del sistema fotovoltaico que haga una distribución de esta forma. Bueno, las protecciones para un sistema fotovoltaico, pues depende también mucho del inversor y de la filosofía de funcionamiento del sistema. Tenemos que para los microinversores no requieren protecciones en corriente continua, ya que pues, el módulo fotovoltaico va conectado directamente a la entrada del equipo, que es un conector MC4. Para los microinversores, en ACE decidimos utilizar DPS, se aconseja por el fabricante para que una sobretensión no nos dañe el equipo, y debemos de utilizar un interruptor termomagnético en ACE, que me proteja el cable, o la instalación fotovoltaica en condiciones de falla. Y para los inversores de cadena, si utilizamos protecciones en corriente continua, que suelen ser un DPS, fusibles dependiendo del caso, y un interruptor termomagnético en corriente continua, que es opcional, ya que pues muchas de las referencias ya tienen un medio de desconexión en DC. También requiere un DPS en AC, es muy recomendado para que una sobretensión de pronto que venga de la red no me dañe el equipo, y necesitamos un interruptor termomagnético en el sistema. Bueno, para las protecciones con fusibles en el sistema fotovoltaico, pues para el caso particular de nuestra instalación, tenemos un stream máximo por MPPT, por lo cual la corriente máxima de falla que podemos llegar a tener es la de un solo stream, que sería la corriente del módulo fotovoltaico, la cual pues es capaz de soportar el mismo módulo por los elementos de protección que tiene. Además es capaz de soportarla al inversor, porque ya lo definimos en la ficha técnica, y por lo tanto también el cable, ya que el cable ha sido seleccionado para soportar este tipo de condiciones sin falla. Esto está en la sección de la 699 de la NTC 2050. Dice que hay una sección, dice: no debe requerirse un dispositivo de protección contra sobrecorriente para los conductores del circuito de módulos fotovoltaicos o fuente fotovoltaica o fuente de convertidores de corriente continua dimensionados de acuerdo con la sección 698, donde se aplica una de las siguientes condiciones. Para el caso de nosotros, no existen fuentes externas tales como circuitos de una fuente conectados en paralelo, baterías o realimentación de los inversores, y que las corrientes de cortocircuito provenientes de todas las fuentes no excedan la capacidad de corriente de los conductores y el máximo valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente especificado para el módulo fotovoltaico. Como cumple con estas condiciones, no se requiere para el caso de nosotros la utilización de fusibles para la protección de los arreglos fotovoltaicos. Bueno, ya para sistemas que tengan más de 2 arreglos fotovoltaicos, para sistemas ya que tengan 3 streams en paralelo, sí se deben de implementar el uso de fusibles, y para esto se debe emplear un equipo no inferior al 125% de la corriente máxima, según la 698 de la NTC 2050. Aquí en esta sección de la NTC pues se especifica cómo se debe calcular la corriente máxima de arreglo. Bueno, en la 690.15 de la NTC 2050 dice que se debe emplear un medio de desconexión fotovoltaico que se encuentra en el equipo o a no más de 3 metros de este. La mayoría, casi todas las referencias de inversores traen un medio de desconexión de corriente continua, entonces ya no es necesario adicionar otro. Bueno, para lo que son las protecciones DPS en AC y DC, en AC siempre lo recomendamos, a menos de que la instalación ya posea un dispositivo de protección de este tipo, pues para garantizar que no va a llegar una falla externa y nos va a dañar el inversor. Y para la protección del DPS en DC, pues sí se requiere un estudio de riesgo eléctrico, de riesgo de descarga atmosférica, como especifica RETI. Se debe de hacer un estudio que me defina el riesgo de descarga atmosférica directa o indirecta que tiene el sistema fotovoltaico, y con base en esto, pues definimos si necesitamos una protección tipo 1, que es para descarga directa, o tipo 1+2 para descarga indirecta. Esto ya es un estudio aparte, en el cual pues no vamos a entrar en detalles en esta presentación. Bueno, para las protecciones, como el cable, seguimos con el cableado en DC y las protecciones de sobrecarga. Bueno, para la selección de, por ejemplo, del cableado, se deben tener en cuenta el valor más alto de ampacidad, pues definido de esta forma, que es la corriente máxima, el 125% de la corriente máxima definida en el apartado que les mencioné atrás, y la corriente máxima, pues ya calculada con factores de corrección por temperatura o agrupamiento, debido a la canalización. Y aquí vemos las dos secciones en la NTC de las tablas con las cuales
pues nosotros podemos realizar este cálculo. Aparte de eso, debemos de verificar la regulación de tensión para hacer el ajuste necesario. Tenemos que la regulación de tensión no debe ser superior al 3%. También debemos de verificar que el conductor con el terminal, debemos de verificar el conductor con el terminal de menor temperatura del sistema. Por ejemplo, el del termomagnético, muchos conductores vienen para sistema fotovoltaico a 90 grados centígrados, pero algunas protecciones vienen solo hasta 75. Entonces debemos de hacer un ajuste por el contacto de menor temperatura del sistema. Y se debe de hacer el ajuste necesario. Si de pronto ya hemos superado toda esta parte, ahorita debemos de verificar la ampacidad del cable con las condiciones de uso, que debe ser mayor a la capacidad de la protección de sobrecarga del sistema, que sería el caso del breaker, el mini breaker que seleccionemos. Esta capacidad debe ser inferior a la capacidad o a la ampacidad del cable en condiciones de uso. Para efectos de este ejemplo, vamos a calcular la corriente máxima que está definida para el circuito fotovoltaico como la corriente de cortocircuito del módulo por el 1.25, que sería el 125%, y nos da un total de 14,5 amperes. Ya la ampacidad la calculamos, como decíamos antes, del 125% de la corriente máxima para un total de 18,125 amperes. Esta corriente se calcula en base a la 698 y la NTC 2050. Bueno, ahorita vamos a calcular la corriente con los factores de corrección. Nosotros definimos que vamos a utilizar un cable solar con temperatura de 90 grados centígrados. La temperatura ambiente va a ser 25 grados centígrados, que por ejemplo para aquí, que es una temperatura, digamos, alta aquí en Cali o una temperatura promedio en Cali. Y el factor de seguridad según la corrección por temperatura. Para esta temperatura ambiente es de 0.4%, 1.04 del 4%. Bueno, ahorita la corrección por agrupamiento, o que ya esto va ligado a la canalización, tenemos de que como vamos a enviar ambos streams por una sola tubería, vamos a tener 4 conductores portadores de corriente, por lo cual ya superamos los 3 definidos por la norma y vamos a tener que hacer una corrección por agrupamiento del cableado. Entonces miramos la tabla, esa tabla, la 31015B3A de la NTC, y definimos que el factor de agrupamiento debe ser al 80% de la capacidad del conductor. Hacemos este cálculo por ampacidad, que sería la corriente máxima multiplicada por el factor de corrección por temperatura y dividido en el factor de corrección por agrupamiento. Nos da este valor de 18,85 amperes. Decía, de estos dos cálculos debemos definir la corriente más alta, que para este caso sería por factores de corrección, que es 18,85 amperes. Y ya con esto, ya podemos seleccionar el equipo, pues, de canal conductor, que debe ser igual o mayor, debe tener una capacidad igual o mayor a 18,85 amperes. Para la selección de este equipo, pues utilizamos la tabla 31015 de la NTC, que está aquí abajito, se va a mostrar. Vemos que para una corriente mayor a 18,85 amperes debemos de utilizar un calibre mínimo a 90 grados centígrados. Vemos que viene el de 25, que sería el calibre número 12. Entonces, para los streams vamos a definir un calibre número 12 que tiene una ampacidad de 30 amperes para 90 grados centígrados. Pues esta es la ficha técnica de un cable. Digamos, este es un cable de Procables, el cual pues tiene una ampacidad de 32 amperes, como vemos aquí. Aquí nos da otros valores importantes que vamos a tener en cuenta para cálculos de más adelante, que va a ser, digamos, la resistencia de ese nominal en ohm por kilómetro. Tenemos las dos tablas mencionadas antes, una para el factor de corrección por temperatura, en donde definimos la temperatura ambiente. Aquí hay rangos de 11 a 15, de 16 a 20, 21 a 25. El rango de nosotros estaba de 21 a 25 grados y la temperatura del conductor era 90 grados centígrados. Por eso definimos que el factor de corrección sería del 4%, 1.04. Y para el factor de ajuste por agrupamiento de los conductores, sabemos de que tenemos una cantidad de conductores en esta columna. Tenemos de 4 a 6 conductores, que es el caso de nosotros, y tenemos un factor de agrupamiento del 80% de la capacidad del conductor.
Bueno, ahorita ya habiendo verificado el conductor por estos dos factores, debemos de mirar si por regulación el conductor pasa. Para esto debemos de tener en cuenta la resistencia no por kilómetro cuadrado, calculamos la caída de tensión que tenemos calculamos primero la resistencia que tenemos en esta longitud de cable, que para, digamos, el string 1 es de 10 metros, para el string 2 es de 12 metros. Esta distancia la calculamos entre el inversor y el punto de conexión con el sistema fotovoltaico. ¿Cierto? Que sería 10 metros para el string más cercano en el primer agua y 12 metros para el string más lejano en el segundo agua. Entonces calculamos la resistencia de este cableado, calculamos la caída de tensión y con esto definimos el porcentaje dependiendo de la tensión nominal, que para el caso de los strings de 457 voltios, calculamos esta caída de tensión, calculamos la diferencia o la regulación y nos da que es de 0.1% inferior al 3%, por lo cual pues aplica al criterio este definido que no debe superar el 3%. Ok, bueno, para ahorita debemos de verificar que el conductor con el terminal de menor temperatura, para eso, digamos, este es el mini breaker que vamos a utilizar nosotros para la protección, es un mini breaker de 20 amperes. Entonces debemos de verificar la ampacidad del cable que hemos seleccionado a 70 grados centígrados, que es la temperatura de operación de este breaker. Nos da en la tabla aquí arriba la ampacidad del cable que hemos seleccionado, que es calibre 12, a 75 grados centígrados es de 25 amperes. Entonces, esa es la ampacidad en condiciones de operación del equipo. Y la corriente máxima, que ya la hemos definido antes, que era la corriente, la ampacidad del cable, que sería la corriente máxima por el 125%, que nos da 18.125. Y aquí definimos de que la capacidad del cable en condiciones de operación o con las condiciones de operación del breaker, que es el elemento de menor temperatura del sistema, es superior a la capacidad de corriente que tiene el conductor. Entonces, por tanto, cumple. La ampacidad, ahorita debemos de definir la ampacidad del cable en condiciones de uso, que debe ser mayor a la protección del sistema. O sea, nosotros debemos de garantizar que la protección se va a disparar en un punto en el cual el cable todavía no se encuentra en su máxima, no se encuentra haciendo su máximo esfuerzo, por lo cual vamos a multiplicar la ampacidad del cable, que para el caso del número 12 es 30 amperes, por los factores de corrección, y nos va a dar que ya no son 30 amperes la ampacidad del cable, sino en condiciones de operación es 23.08 y se encuentra y es superior al punto de corte del interruptor, que son 20 amperes, por lo tanto cumple. Y ya con esto decidimos o seleccionamos el calibre número 12 y conservamos el mismo valor de protección de 20 amperes que hemos definido en la parte de atrás. Ok. Para la selección del cableado NAC y las protecciones de sobrecarga, se utilizan los mismos criterios, el mismo procedimiento que tenemos en la parte anterior para la selección del conductor de corriente continua, solo que ahorita la corriente máxima nosotros las vamos a definir como la corriente, esta nos la da el fabricante del inversor, ¿cierto? Que es la corriente máxima de operación del inversor, de salida del inversor. La podemos ver aquí en la ficha técnica del fabricante. Por ejemplo, este fabricante Fronen nos define la máxima corriente de salida continua del inversor a 240, a 220 y a 208 voltios. Nuestro sistema es un sistema conectado a 220 voltios, por lo cual la corriente máxima de salida del inversor de 10 kilovatios es 45.5 amperes. Ok, entonces nosotros ya definiendo la corriente máxima hacemos el cálculo igual de la ampacidad directo por el 125% o con los factores de corrección definimos el valor más alto, que para este caso es el valor de la ampacidad por el 125%, que es de 56.87 amperes, y seleccionamos un cable en la tabla que habíamos mostrado antes que tenga una capacidad de corriente superior a este valor, que para este caso sería el cable de número 6, que tiene una capacidad de 90 grados centígrados. También por el principio de regulación definimos la caída de tensión máxima que tiene el sistema con la distancia. Por ejemplo, el circuito va desde el inversor hasta el tablero de breakers. Va desde el inversor hasta el tablero de breakers, tiene una distancia de 6 metros.
Tenemos que la corriente máxima es 45.5 amperes, la tensión del sistema es 220 voltios, y el inversor, por lo general los inversores vienen configurados para funcionar un factor de potencia de 1, y el calibre del cable, pues que definimos nosotros, es el número 6. Para esto, en la ficha técnica del fabricante del cable tenemos estos parámetros que están aquí abajo, que es la resistencia, la reactancia por kilómetro, y con estos dos valores calculamos la impedancia por kilómetro del sistema. Para después calcular la caída de voltaje, pues dependiendo ya de la distancia y de la corriente nominal del sistema. Definimos de que la caída es del 0.31%, es inferior al 3%, por lo cual el sistema cumple con este criterio. Ahorita verificamos, al igual que el caso anterior, verificamos que el conductor con el equipo de menor temperatura, vimos que la ampacidad del cable, pues a la temperatura de 70 grados centígrados es de 65 amperes, y esta es superior a la corriente máxima del sistema, que es 47,32. Ahorita vemos de que la capacidad del cable esté por debajo, o la ampacidad del cable en condiciones ambientales sea mayor al punto de disparo de la protección que hemos definido de 50 amperes, que está por encima del valor de la corriente máxima del sistema que hemos definido anteriormente. Seleccionamos ya para esto, pues como ha cumplido con todas las condiciones, seleccionamos un calibre 6 AWG y conservamos el mismo valor de protección de 50 amperes para el sistema. Entonces ya hemos definido el calibre de cable de D6 para el sistema fotovoltaico, su protección termomagnética, que es opcional, no es obligatoria, ya que el equipo tiene un medio de desconexión. No hemos seleccionado fusibles porque no lo requiere. En AC hemos seleccionado el calibre del cable con la corriente máxima la corriente de salida máxima continua del inversor. Hemos definido una protección termomagnética de 50 amperes que cumple con este criterio, que sí es obligatoria, y los DPS los hemos dejado, pues, el DPS debe ser seleccionado ya a criterio del constructor. Si ya, por ejemplo, nuestro sistema, nuestro tablero principal, donde vamos a hacer la conexión de nuestro sistema fotovoltaico, disponemos de una protección contra sobretensión, un DPS, no es necesario que instalemos otro. Pero siempre es aconsejable tener una protección DPS en AC lo más cercana posible al inversor, para garantizar que una sobretensión no me dañe el equipo. Entonces, dentro de los requisitos para la conexión con el operador de red, está la solicitud ante el operador de red. Dentro de las páginas de cada uno de los operadores hay un apartado para hacer esta solicitud. Por lo general se hace de forma virtual, te piden información del proyecto. Para esto es un requisito tener la certificación RETI del proyecto. Y además, pues para poder tener la certificación RETI, el diseño y el montaje debe de haber sido realizado por una persona competente, ya que pues este tipo de instalaciones, las fotovoltaicas, se consideran instalaciones especiales. Para sistemas con inyección a la red, pues debemos primero consultar la disponibilidad ante el operador de red, que también se realiza en la página. Hay un mapa en el cual me muestra una indicación de colores de la disponibilidad del transformador, y además debemos de hacer la solicitud e instalar el medidor bidireccional, que es el que nos va a poder discriminar la energía que estamos consumiendo y los excedentes que estamos entregando a la red. Y para sistemas sin excedentes o con inyección cero, debemos de tener un requisito particular, que es un relé de flujo inverso, que me garantice que el sistema nunca va a entregar excedentes a la red. Estos suelen ser unos equipos que les voy a mostrar aquí más adelante. Esos son los relés de flujo inversos, digamos, para las marcas que nosotros manejamos. Este es para el caso de APA System, tenemos un EQC, es un elemento que se conecta igual que un analizador de red. Él me discrimina la energía que estoy importando o exportando a la red en un momento, y realiza un control con los equipos y ajusta la producción del sistema fotovoltaico a la necesidad de la carga en ese momento. Entonces vamos a tener de que la curva de generación del sistema fotovoltaico siempre va a seguir el comportamiento de la carga del sistema y nunca lo va a pagar. Con esto garantizamos este requisito del operador de red. Cada una de las marcas, como Fronius, tiene el Smart Meter, Huawei tiene el Smart Power Sensor, que es este que vemos aquí arriba, y CPS tiene el G2000, que es un elemento también de control que incorpora CTs y me permite hacer esta acople con la red sin entregar excedentes. Y en sistemas de monitoreo, dependiendo de la marca, también tenemos diferentes equipos. Por ejemplo, está el Data Manager para Fronius, que me permite enviar datos del inversor como generación, parámetros de voltaje, tensión,
de voltaje, corriente, potencia, energía, incluso factor de potencia a la plataforma, hacer el monitoreo de forma remota desde cualquier parte del mundo. Para AP System tenemos el mismo equipo, que sería el EQR. Para CPS tenemos la Flex Gateway, que es esta que vemos aquí en pantalla. La mayoría de estos equipos van instalados dentro del inversor. Son tarjetas que vienen incorporadas y se deben de pedir, digamos, como adicionales para cada equipo. Tenemos esta, por ejemplo, que es una estación meteorológica de Fronius, que se llama la Sensor Car. Aquí podemos instalar sensores, por ejemplo, de velocidad de viento, temperatura del módulo, temperatura del medio ambiente. También podemos instalar un sensor de radiancia solar y guardar estos registros y poderlos visualizar desde la plataforma. Tendríamos una estación meteorológica de nuestro inversor. Y para Huawei tenemos dos elementos que son esta que vemos en pantalla, el Smart Dongle, que es un elemento de comunicación que también lo que me permite es enviar los datos a través de internet a una plataforma para ser visualizados. Bueno, aquí concluye la presentación, para no hacerla más larga, creo que nos pasamos un poco. Entonces, ya tenemos, Giselle, las preguntas. Podemos empezar de pronto con las preguntas que tenga cada persona. Creo que por ahí alguien levantó la mano, pero aquí hay varias preguntas. Bueno, voy a empezar de abajo para arriba. Giselle, ¿estás allí? Bueno, Vladimir Álvarez Gaviria nos pregunta, ¿no requiere fusibles y qué tal para rayos? No requiere fusible y qué tal para rayos. No hay preguntas. Dice, aquí pregunta alguien, ¿es conveniente aplicar a descuento por renta en un proyecto con una persona natural? Pues depende, ¿no? También depende, digamos, de cuánto es el valor de la renta anual líquida del cliente, ¿cierto? Porque vamos, dentro de este descuento que se puede hacer hay que tener unas consideraciones particulares. Y es de que tú solo puedes deducir el 50% de tu renta anual líquida. Entonces, digamos, si tu valor por renta de este año son 10 millones, tú puedes deducir de esos 10 millones 5 millones de pesos. Y si tu proyecto te costó 10, eso significa que si el próximo año esperas deducir también 10 millones, vas a tener el retorno, digamos, del 50% de la inversión por deducción de renta en 2 años. Han bloqueado los mensajes. Sí, a ver. No hay más preguntas. O sea, voy a abrir el chat de voz para todos, a ver si podemos hacer preguntas, cada uno alza la mano y vamos a ir respondiendo preguntas porque en el chat no quedó registrada ninguno, ¿vale? ¿Sí? Okay, aquí dice un cliente, ¿el sistema anti-isla que exigen los operadores es suficiente con el sistema que cuenta el inversor o se requiere equipo adicional? Bueno, todos los equipos que son certificados para la conexión a red deben de contar con esta protección anti-isla y no se requiere otra protección adicional. Cuando se va a la red o se va a una sola línea o todas, o incluso cuando los parámetros de la red están fuera de los rangos de operación del equipo se apaga y la protección anti-isla opera. Entonces no se requiere una instalación adicional de otra protección. ¿Cómo se tienen en cuenta las corrientes pico de equipos como motores, soldadores, etcétera, para el cálculo del inversor? Bueno, como este es un sistema on-grid, digamos la demanda pico de corriente que requiere un motor en un momento determinado, la asume la red, ¿cierto? Entonces no se requiere, digamos, considerar esta parte porque eso es una ventaja de un sistema on-grid. No tenemos que tener capacidad de hacer el arranque de un motor, una corriente pico, ya que está asumida por la red. Incluso, pues también es de aclarar de una vez de que la demanda de inductivos y de los reactivos en general de la red, desde el sistema, todos los sigue aportando la red. El inversor tiene cierta capacidad de asumir estos reactivos, pero no un total. En la parte AC es recomendable colocar un interruptor diferencial. Mira, eso ya depende del caso, pero por ejemplo hay fabricantes como el de los microinversores que ni siquiera lo recomiendan, porque incluso por la forma de operación del equipo puede llegar a dañar el diferencial. Entonces no es necesario.
La certificación RETIE se realiza de todo el sistema, incluyendo la conexión de los inversores. La certificación RETIE incluye todo el alcance del proyecto fotovoltaico. Si tú dentro del proyecto fotovoltaico incluiste un sistema de puesta a tierra porque la instalación no lo tenía, incluiste el empantallamiento, esto va incluido dentro de la inspección y la certificación. Todo lo que esté dentro del alcance, desde los muros fotovoltaicos hasta el punto de conexión del inversor. Se requiere poner pararrayos en los sistemas fotovoltaicos residenciales. Depende, si ya el sistema cuenta con un sistema de apantallamiento bueno, pero también esta parte es de que dependiendo de la residencia, ¿no? Porque como se encuentra en zonas urbanas, bueno, esto básicamente depende del estudio de riesgo de descarga atmosférica. Allí te toca realizar este estudio y si tienen de pronto un riesgo de descarga atmosférica, ya sea directa o indirecta, se requiere. Si de directa de apantallamiento, indirecta pues de su DPS tipo 2. ¿Y en qué condiciones es adecuado instalarla? Bueno, en condiciones de riesgo que ya lo determina este estudio. Si la casa no cuenta con puesta a tierra, ¿es suficiente con aterrizar el conductor o es necesario una malla como tal? O sea, si la casa no cuenta con un sistema de puesta a tierra, se requiere la construcción de un electrodo de puesta a tierra. Un sistema de puesta a tierra particular. Difícilmente una casa requiere una malla de puesta a tierra. Pero sí, si no tiene sistema de puesta a tierra, se debe construir. Es obligatorio. La certificación, si ya la casa cuenta con sistema de puesta a tierra, se verifica que cumpla este sistema de puesta a tierra con las condiciones y si cumple, se utiliza este mismo para el sistema fotovoltaico. La certificación RETIE se efectúa con los formatos de la operadora de energía o hay otro procedimiento específico. El ente certificador pues, te determina o te muestra cómo es el procedimiento de la certificación. Por lo general, primero, por ejemplo, nosotros que vendemos certificaciones RETIE, lo primero que hacemos es pedir los documentos de la instalación, que son las memorias de cálculo, el unifilar firmado por el diseñador y por el ingeniero que hizo el diseño y la declaración de autocumplimiento del constructor eléctrico. Después de eso se agenda una visita, se verifica que pues, la instalación cumpla con todo lo especificado en el diseño y ese es como el procedimiento particular. Pero los formatos no los da el operador de red. El operador de red te pide después la certificación de cumplimiento, pero la aclaración de cumplimiento, qué pena, pero no te pide después nada más. Ellos no piden un tipo de formato para la certificación red. Para un sistema on-grid siempre se debe instalar un medidor bidireccional. No. O sea, si tenemos un sistema fotovoltaico en el cual vamos a entregar excedentes de nuestro sistema, sí se requiere un medidor bidireccional que es el que nos va a poder discriminar la energía que consumimos y la energía que entregamos a la red. Pero si en un sistema on-grid definimos que vamos a hacer inyección cero y utilizamos uno de estos elementos que vemos, por ejemplo, aquí, que son los relés de flujo inverso, no es necesario instalar un medidor bidireccional. Pero, bueno, que yo diga que no voy a instalar un medidor bidireccional, tampoco estoy diciendo que no se debe hacer el registro del proyecto. El registro del proyecto ante el operador de red se debe hacer, hayan o no excedentes. Dice aquí, dice, todas las instalaciones fotovoltaicas deben tener certificado RETIE para hacer conexión con la red. ¿O en qué caso no se necesita certificado RETIE? Al hacer una instalación especial, todas necesitan certificación RETIE. No hay excepción alguna. Cuando el consumo es autónomo, de 3 kilovatios, es recomendable cuál inversor híbrido o off-grid, cuando el consumo es autónomo. O sea, me imagino que cuando dices que tiene un consumo de 3 kilovatios hora a día, no sé, la verdad es que pues con esa información no es suficiente responder la pregunta. Dice, ¿el diseñador de los sistemas debe ser ingeniero electricista o algún otro tipo de profesión puede desarrollarlo? Al ser una instalación especial, la persona que desarrolla el diseño y la persona que realiza la construcción debe tener esta competencia. Bueno, el diseñador debe ser ingeniero electricista y el constructor debe ser un tecnólogo que tenga clasificación número 6 y está registrado con el CONTE, sí. También la industria de cámara, algo de cámara y comercio, no recuerdo bien esa parte. Pero el constructor puede ser un tecnólogo, pero el diseñador sí debe ser ingeniero electricista. Con matrícula profesional vigente, ¿no? ¿Toda instalación fotovoltaica requiere memorias de cálculo? Sí, sí requiere porque de hecho es un requisito para la certificación RETIE. Y debe estar firmada pues, por el diseñador como tal.
¿Qué problemas puede presentar si la corriente pico de los paneles es mayor que la corriente del inversor? Bueno, muchos de los inversores, pero también dependiendo de la diferencia, muchos de los inversores no se encuentran afectados, pero sí hay un fenómeno que se llama clipping. Ya la corriente, o sea, la corriente nunca va a ser superior, porque el MPPT se va a asegurar de esto, pero sí va a haber una reducción de potencia del módulo. Vamos a tener un corte de potencia, no vamos a aprovechar bien el módulo. Algunos fabricantes dentro de las especificaciones rechazan la conexión de módulos con estas condiciones y puedes perder la garantía. Pero pues ya depende mucho del fabricante y el inversor en particular. Lo más probable es que tengas una reducción de potencia del módulo fotovoltaico. Ustedes nos pueden compartir la presentación, sí la vamos a compartir. Se puede hacer un tipo de alianza con Solaire para la venta e instalación de un sistema de este tipo a clientes residenciales. O sea, nosotros somos 100% distribuidores, nosotros solo atendemos clientes instaladores y ustedes están interesados en vender este tipo de proyectos, se pueden comunicar con nosotros les suministramos los equipos sin ningún problema, ¿vale? También les ofrecemos asesorías, capacitaciones, pues tenemos todo un personal técnico que puede apoyarlo en este proceso. Como instaladores de AP System nos recomiendas tener EQC para caracterizar la red o la cual queremos instalar un sistema fotovoltaico. Bueno, Omar nos dice que si nosotros le recomendamos instalar un EQC para caracterizar la red. Mira, por ejemplo, los equipos como el EQC, el Smart Meter, son equipos que se pueden utilizar incluso sin tener el inversor. Entonces, digamos, sería como una especie de analizador de red muy económico que podemos utilizar para caracterizar el tipo de red. Entonces, sí es válido tu aporte, Omar. Muchas gracias. Por favor, compartir la presentación al correo. Ok, listo. La presentación creo, Giselle, que la vamos a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Las personas que no estén en el grupo de WhatsApp nos pueden enviar la información por aquí, pues los agregamos. Porque sí son bastantes personas. Que dice el uso de la protección diferencial es solo para las instalaciones residenciales. De hecho, esta instalación, tipo de protección no se requiere. No aplica y tampoco es obligatorio. No me salta ninguno, ok. Cuando se conecta un inversor bifásico, por ejemplo, el Fronius, a una cometida trifásica, ¿puede existir algún problema? ¿Cómo debería ser la conexión? Muchas gracias. Ok. O sea, hay unos límites por desequilibrio de generación para este tipo de proyectos, pero en principio no debería afectar la red. Puede dar tu carga y desbalanceada, incluso puede llegar a mejorarla. Listo. Para un proyecto con quién nos podemos comunicar. O sea, yo aquí tengo mi número, aquí está mi número, al final les vamos a compartir el contacto de los comerciales de Solaire y lo podemos mirar, ¿vale? Eso. Ferley Ardila, la protección diferencial la exige el certificador RETI, afirmo. No, la verdad, pues, hay algo, les voy a contar una anécdota y es de que muchas veces la certificación RETI o la visita al inspector suele ser muy subjetiva y porque ellos suelen interpretar la norma de alguna forma, pero si la norma no lo dice, no se debe cumplir y la norma no dice que se debe utilizar una protección diferencial. Tú debes demostrarle o pedirle al inspector que te diga en qué parte dice que lo debe utilizar y argumentarle de esta forma, pero no se requiere. La verdad es que sí hay inspectores que piden muchas cosas que no se deben de hacer y muchos clientes por pasar la inspección lo hacen, pero no necesariamente la mejor forma ni la mejor práctica. Si RETI no lo dice, no se debe hacer y RETI no dice que se debe utilizar una protección diferencial. Favor incluirme en el grupo de WhatsApp. Ok, voy a apuntar este número por aquí. Para todas las personas que manden esto, lo voy a guardar aquí en un Word. Ok, para el grupo de WhatsApp. Ok, creo que vamos a tener más que en esto. Ah, ya. Sí, te explican bien. Están viendo la 95, lo que te expliqué por la 1741. Es un concepto mal. Ya. Lo dice, claro. Lo dice la persona Verlaine. Listo. Claro, está mal interpretado. Ya. Cuando empiezan a vender los cálculos y diseños de sistemas fotovoltaicos, ya están a la venta, todavía no hemos hecho el lanzamiento oficial, pueden preguntar por ellos aquí a mi número que está, lo voy a dejar aquí en la presentación, ¿vale?
Aquí les paso mi número, pueden preguntar por los diseños, las certificaciones y los estudios de conexión. Luego, porque en las últimas visitas del RETI a proyectos me han exigido protección diferencial. Ok. Igual podemos mirarlo, pero me dicen que eso es un tema, una confusión que hay en el TC 695, listo. Entonces, igual lo vamos a mirar y pues como les había prometido, la respuesta se las mando por un Word, también por el grupo de, o les hacemos un resumen de un más detallado de por qué no se puede y en qué casos sí se debe utilizar, ¿vale? Puede ser una mala interpretación. Respecto al sobredimensionamiento de los inversores, se habla de hasta el 50%, ¿por qué es recomendable? ¿Qué? Bueno, el fabricante es el que determina este tope por capacidad del equipo como tal. Muchos fabricantes han determinado, pues todos los fabricantes que nosotros tenemos, Forono, ICPS, AP System, Huawei, permiten dimensionar hasta el 150%. ¿Hasta qué punto es recomendable? Es un punto de equilibrio económico, de retorno de la inversión, realmente es por eso. El punto de equilibrio de retorno de la inversión. Ok, por favor compartir el video, sí, ¿vale? Los inversores, ¿qué proveedores tienen? ¿De qué proveedores tienen protección contra falla tierra? Como lo pide, todos lo tienen. El 695 ya no aplica. El 695 ya no aplica, pero eso igual también lo vamos a compartir dentro. Vamos a hacer un resumen, una respuesta bien buena para este tema, para que se le digan a los inspectores y no tengan este problema. Pero sí la tienen. Hay mucho, por ejemplo, Fronin la tiene. SPS, las potencias grandes la tienen. Dice Omar que mantengamos ese grupo de WhatsApp, ¿vale? Vale, si Gisela a todos le parece, lo podemos mantener. Si utilizamos microinversores como los AP System, ¿cuántos podemos utilizar en serie? Ya, en una instalación podemos utilizar un número indeterminado de microinversores, ¿cierto? De pronto hay algunas configuraciones y algunas consideraciones que debemos de tener debido al fabricante, y es de que dependiendo de la referencia en un mismo ramal, en un mismo cable luz, podemos tener hasta 3 micros, de otra referencia incluso hasta 6. Pero en una instalación pueden ser muchos, no hay un número definido. ¿En qué software puedo simular un sistema solar? Bueno, hay muchos software para la simulación. Unos son los más conocidos, el PVSys, el PVSol, hay otro que se llama Helioscope. Hay muchos software que se pueden utilizar, pero que lo más utilizado suele ser el PVSys y el PVSol. Como en los microinversores también. Sí, sí, bien. Ok, como en los microinversores también tienen la protección contra falla tierra, sí, sí la tienen incorporada. Los microinversores de AP System la tienen incorporada, incluso dentro del sistema monitoreo queda un registro de cuando se activa. Bueno, Vamos al día con las que preguntas. ya, sí, se pusieron creo que ya tenemos listas las preguntas. Realmente, ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Creo que ha sido muy productiva realmente, pues ahí como vemos la intervención de todos los participantes, fue bastante interesante. Pues agradecemos a todos pues por su asistencia y toda la dedicación que han tenido a través de Solaire, brindarnos esta oportunidad de poder ampliar nuestros conocimientos con todo lo que han venido desarrollándose en materia tecnológica con respecto a este tipo de tecnologías. Y bueno, sin antes pues de todas maneras decirle que en ASIEN pues estamos siempre aquí dispuestos para brindarle a nuestros ingenieros, digamos que los avances en materia tecnológica y para tranquilidad de todos que están preguntando por la grabación, para aquellos que tuvieron algún inconveniente, a partir de mañana en las horas de la tarde ya se va a encontrar en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar por ASIEN Bolívar, ahí se va a encontrar la conferencia, pues para que ustedes tengan la oportunidad nuevamente de verla en caso tal de que también tengan algunos temas que quisieran repetir. Y por supuesto, también una vez pues el ingeniero nos comparta la presentación, enviaremos a los correos de los que ya se inscribieron, enviaremos la presentación y pues si usted también desea, ingeniero, pues el portafolio de servicios de Solaire. Sí, nosotros les compartimos los contactos de nuestros comerciales, les compartimos la presentación, el portafolio de servicios, y porfa, si me puedes agregar al grupo, pues si tienen más preguntas, con mucho gusto, desde allí lo vamos a hacer.
Ah, bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos para el día martes. Estaríamos haciéndole llegar también la invitación para la conferencia que tenemos la próxima semana en el marco de la celebración del Día del Ingeniero con respecto a los 9 pilares de la economía creativa, que va a ser dictado por la doctora Giselle Arlex, quien es la directora en estos momentos del programa de economías globales que se está desarrollando con la ONU. Entonces, y por supuesto, también invitados a que puedan hacer el curso de paneles solares fotovoltaicos, el cual vamos a desarrollar ya también la otra semana. Entonces, pues muchas gracias a todos. Realmente, pues, un placer para nosotros poder contar con todos ustedes y con Solaire por por todas estas enseñanzas que nos dio en el día de hoy. Listo, Giselle, muchas gracias. Queremos agradecer a todos los asistentes. Igual les vamos a dar una información por si alguno está interesado en nuestro portafolio de servicios o en nuestro portafolio de equipos, ¿vale? Bueno, vale, muchísimas gracias a todos. Pues ya quedamos en enviarles la información también con todos los contactos del área comercial, la línea de servicios que la maneja directamente Alejandro. Tenemos allí 3 servicios, certificaciones RETIE, diseños de proyectos y estudios de conexión. Entonces también, digamos, esa línea la pueden tener a través de Alejandro. Sí. En la información que les enviamos como el contacto de cada uno. También hay una persona que está para la línea técnica exclusivamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Igual también, pues, cuando lancemos la línea térmica, los vamos a estar invitando para que asistan a los webinars que vamos a hacer de los servicios. Sí. La línea de servicios. Sí, claro que sí. Estarán todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Listo, y gracias, Alejandro, por tu presentación. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Cualquier duda, Gracias. Gracias. Escriban al interno con mucho gusto. Gracias.